Leamos el texto, estamos en Juan 3, por favor, Juan 3. Y vamos a leer todos los primeros versículos, Juan 3. Y allí dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten esa última frase: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quedaron pensativos el último domingo con esto? Algunos probablemente se han preguntado si han nacido de nuevo. Bueno, eso no está mal. De hecho, para los que vinieron aquí el miércoles o escucharon el mensaje, les dije en el servicio que no estaba mal dudar, porque si no es salvo, puede ir a Él, porque todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Ahora, por otro lado, si es salvo y duda, puede ser por dos cosas: o está en pecado y eso le quita el gozo de la salvación, y por eso debe ir a Dios arrepentido, como lo hizo David cuando pecó con Betsabé y cuando mató a Urías. Le dijo él a Dios: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Restitúyeme el gozo de tu salvación. O puede que se esté dudando sin motivos. Y para estos que dudan sin motivos, les voy a dar una serie de pruebas para que pueda revisar, para que pueda confirmar que es nacido de nuevo. Lo que tenemos hoy es para que le puedan confirmar que ha existido un nuevo nacimiento. Y no quiero tomar mucho tiempo introduciendo, quiero ir al texto, quiero ir al grano. Recuerden que la semana pasada empezamos a tratar los textos de Juan 3, y hoy quiero que meditemos en esta frase: todo aquel que es nacido del Espíritu. Y les dije el domingo que veríamos las características de aquellos que son nacidos del Espíritu. Y es importante conocerlas porque hablamos de Nicodemo, uno que creía que era parte del reino de Dios, y Jesús le explica: no lo es. A menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y este asunto entonces se vuelve de gran importancia, porque muchos creen que están en el reino y no lo están. Y cuando alguien es parte del reino, recibe de su plenitud y gracia sobre gracia. Y los suyos son los que reciben una nueva vida en Cristo y reciben la plenitud que hay en Él. Pero los que no son de los suyos, como este gran maestro de Israel, Nicodemo, él pensaba que lo tenía todo y dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y desde acá, desde este momento, él tiene un enfoque erróneo. Su actitud inicial es errónea, y vimos por qué él es culpable por esa actitud errónea que él tenía. Este hombre estaba tratando de avanzar a lo largo de este viaje de la santidad antes de que realmente tuviera un inicio. Era un hombre que estaba interesado en el crecimiento, pero no había nacido. Y lo que estoy sugiriendo es que esto es típico de un gran número de personas. Personas que han sido criadas en hogares cristianos, llevadas a la iglesia regularmente, que han sido parte de la escuela dominical cuando eran niños y cosas por el estilo, y han sido criados en estas cosas,
pero parece que nunca pueden encontrar la santificación verdadera. Hay muchos de ellos que incluso van de iglesia en iglesia por años y nunca les ha caído el 20. Leen sobre las personas del pasado, reconocen que estos otros tienen algo que ellos no tienen. Conocen gente en este mundo y dicen, tienen la misma impresión, algo tienen ellos que yo no tengo. Y a pesar de que no lo tienen, asumen algo que no debe asumirse. Están asumiendo que son cristianos cuando nunca han sido cristianos. Y ese es todo el problema con esta historia de Nicodemo. Y por eso pienso que es importante parar un momento y antes de seguir exponiendo el texto de Juan 3, analizar las características de aquellos que han nacido de nuevo, nacidos de agua y del Espíritu. Nuestro Señor lo ilustra con el viento y Él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo estaba tratando de entenderlo y dice, ¿cómo puede ser esto? Esa es su gran frase, esa es su gran pregunta. Está confundido entre la carne y el Espíritu y no lo entiende. Nuestro Señor le dice, no te asombres de que os haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Lo que Nicodemo debe hacer es renunciar a todo ese intento de entender la salvación, porque la salvación viene de arriba, llega de arriba. Pero, ¿cómo sabe si es salvo? ¿Cómo sabe si alguien es salvo? No se sabe cómo sucede exactamente, no lo entiende, pero hay unas pruebas que pueden practicarse para saber si esto ha sucedido. Porque la salvación es como la electricidad. No se entiende muy bien cómo es que llega a cada casa, pero todos sabemos que ahí está. De alguna forma, cuando enciende el interruptor, hay luz. Si no hay luz, por más que encienda el interruptor, no pasa nada. Así es el aire, lo usa y ve sus efectos y resultados, pero no lo ve. Todos lo estamos usando ahora, ¿no? Estamos en esas. No sabemos bien de dónde viene ni a dónde va, pero está ahí de alguna forma. Con la salvación es igual. No se sabe bien cómo es su llegada. Sin embargo, podemos revisar estos elementos y ver si hay luz en su vida. Por eso es algo vital a entender lo que voy a decir hoy. Y sabemos que todos los cristianos están llamados a nacer de nuevo. Os es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero, por lo tanto, es descubrir si ha nacido de nuevo. Y para llegar a esto vamos a revisar lo que dicen las Escrituras acerca de cuáles son las características de esta nueva vida en Cristo Jesús. Los teólogos las organizan, muchos hablan de esto, las organizan de diferentes formas. Unas dan 6 características, otros dan 11 características. Yo lo he reducido a 3. Las he llamado las 3 R's, que confirman su nuevo nacimiento. Y lo hago con 3 simplemente para que las pueda recordar. Las 3 R que confirman su nacimiento y son estas. Una es la relación con Dios. 2 es la realidad acerca de sí mismo. Y 3 es la relación con otros. Analicemos cada una de ellas. Empecemos con la relación con Dios. Un cristiano verdadero disfruta de una relación de comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Y Juan, en su primera carta, nos lo dice con claridad. En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un cristiano verdadero tiene una relación con la Trinidad, porque uno que es nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Primera de Juan 5:1. En realidad, aquel que es nacido de Dios ama tanto al Padre como al Hijo. Si no ama al Padre ni al Hijo, pues no es de él. Pablo describe la salvación como ser llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo dice en 1 Corintios 1:9. Y la característica de su vida cristiana es que vive por fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. La salvación es probar y ver que el Señor es bueno. Salmo 34:8. El que ha nacido de nuevo camina con Dios, lo conoce de forma íntima, como el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3, como el Dios de toda gracia, como el Dios que suple todas sus necesidades según las riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4. Él es aquel en que en momentos de aflicción viene a Él y clama, Abba Padre, como dice Pablo en Romanos 8:15. Aquellos que experimentan con regularidad esta comunión de amor, de gozo, de oración, descubriendo las verdades bíblicas acerca de Él, de Dios, pueden regocijarse en la seguridad de que su fe es genuina. Y esa relación con Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo en el corazón. Juan lo dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esa presencia del Espíritu Santo se manifiesta cuando el pecador confiesa sus pecados, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, cuando confiesa que Él es el Salvador del mundo. Entrega su vida completa a Él, porque esa confesión solo se puede dar por medio del Espíritu Santo. Además, el mismo Espíritu Santo ilumina la mente del verdadero creyente para que entienda ahora las Escrituras, como Juan lo afirma. La unción que recibisteis, dice él en 1 Juan 2:27, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado permaneceréis. El Espíritu es quien convence, el Espíritu es el que alienta, aporta gozo en el corazón del creyente verdadero. Cuando estudia las Escrituras se llena de regocijo. Además, el Espíritu produce fruto en la vida del cristiano genuino, de tal manera que su vida está marcada por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por bondad, por fe, por mansedumbre, por templanza. Gálatas 2:22. Tener el Espíritu Santo es tener una nueva vida dentro de sí, y esto no necesita discusión o demostración. Cuando un hombre nace en la carne, la Biblia lo llama un hombre natural. Todos somos hombres naturales, todos nacemos en la carne. Y cuando llega la salvación, sucede algo que es asombroso y es un nuevo nacimiento de vida. Y lo sabe porque es consciente de que algo le ha pasado. No solo están siendo tratados, sino que algo realmente ha sucedido. El Espíritu les convence y por eso ahora confiesa sus pecados. Y tener una relación con el Espíritu Santo es tener una relación con Dios. Y hay un gozo en el corazón, porque el Espíritu le permite tener ese gozo. Hay un elemento dentro de ustedes y de mí que no estaba allí antes y que solamente se puede expresar o de muchas maneras, pero Pablo lo pone de una manera particular. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La carne y el Espíritu son contrarios el uno al otro y hay una nueva personalidad, por así decirlo, dentro del creyente. Y es consciente el creyente de que esto ha sucedido. Hay una relación con Dios que antes no tenía, tiene ahora el Espíritu Santo que le está mostrando qué hay dentro de él. Y por ese mismo Espíritu puede hablar al Padre. Ahora tiene en esta nueva relación, tiene ese Espíritu que le permite ir al Padre en oración y saber que Dios responde esas oraciones. Dios no responde la oración de los incrédulos, solo responde la oración de los nacidos de nuevo.
Juan lo dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El verdadero creyente ora según la voluntad de Dios, pide perdón y lo perdonan. Pide por una conciencia limpia y recibe una conciencia limpia. Dios le responde. Pide valor para proclamar el evangelio y Dios le responde esa oración. Pide contentamientos en tiempos de dificultad y Él responde. Y por eso el corazón del pueblo de Dios se fortalece, se alienta porque Él pide y Dios pide en sus oraciones y Dios responde para su gloria y para el beneficio de su pueblo. El creyente verdadero entonces tiene una relación con Dios. Si pierde un ser querido, su esposo, su hijo o alguien muy cercano, y va al Padre en oración en medio de esta aflicción, estando en medio de esta prueba, y le pide contentamiento, si es creyente, recibe el contentamiento. Y solo aquellos que son parte de los suyos pueden pedir contentamiento en medio de la prueba y recibir esa petición. Es decir, uno verdadero depende y tiene una relación cercana con Dios. Y si tiene esta relación cercana, su mayor deseo, su mayor anhelo es que su hijo regrese pronto. Piensen en eso. Si yo tengo una relación con Jesucristo, mi mayor deseo es que Él venga ya y acabe con la maldad de este mundo, que Él regrese, que yo pueda tener ese contacto directo con Él en este momento. Ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, dice Filipenses 3:20. Desea su venida. ¿Por qué la desea? Porque le ama. Y si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Dice 1 Corintios 16:22. Ese amor le hace aguardar con avidez el día en que verá a su Salvador cara a cara. Y por lo tanto, va a ser en ese momento conformado a la imagen, a la perfección de su Hijo, Filipenses 3:21. Esto es una indicación de la presencia de una nueva naturaleza. Tiene este anhelo, suspira para ser liberado de este cuerpo de pecado y llegar a ser como Cristo, perfecto. Y esos anhelos y esos afectos santos son señales de una salvación genuina. Para resumir lo que he dicho acerca de un nacido de nuevo que tiene esta relación con Dios, y la prueba de esta relación es que ama a la Trinidad, ama al Padre, ama al Hijo por medio del Espíritu. Tiene el Espíritu en su corazón. Las oraciones son contestadas y anhela el regreso de Jesucristo. Ahora la segunda R, la realidad de sí mismo. Los que han nacido de nuevo pueden ver la realidad de ellos mismos. Los nacidos de nuevo son capaces de discernir lo que hay en ellos. Por eso Pablo en 1 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Pruebe, y la prueba de su espíritu le mostrará si procede de Dios. 1 Juan 4:1 lo dice así, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Por eso, aquellos que dicen que creen en Dios, no nos lo dejan tan claro. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios. ¿Y dónde está Jesucristo? Ni lo mencionan. Muchos pueden creer en Dios. Satanás cree en Dios. Por eso la prueba es que confiese que Jesús ha venido en carne. Aquellos que no lo confiesan o no lo creen en su corazón, pues no son de Él. Aquellos que siguen falsos sistemas religiosos, ya sea el judaísmo, ya sean los mormones o los testigos de Jehová, no confiesan a Cristo, entonces no son de Él. Los que no ven la verdad bíblica respecto a la persona y la obra de Jesucristo, no son de Él. Pero Dios equipa a sus hijos para reconocer a Jesús, para rechazar la falsa doctrina, para rechazar los falsos maestros.
el hombre que ha nacido de nuevo ya no pasa tiempo discutiendo en su mente sobre cosas como cómo se relaciona este Jesús con la filosofía, cómo se relaciona este Jesús con este mundo, con la ciencia. Cuando un hombre todavía está discutiendo en su interior acerca de quién es Jesús, pues no es de él. Si un hombre está siempre discutiendo sobre los principios fundamentales, pues no es de él. Pero un hombre que ha nacido de nuevo no discute esas cosas en su mente, porque tiene el Espíritu le da esa iluminación, tiene una realidad, conoce la realidad que hay en su vida, no tiene problemas con el Hijo, con la verdad del Hijo, no tiene problemas con el entendimiento de quién es Él, de quién es Jesús, y sabe en su interior que toda su posición ha cambiado. Sabe que en realidad la realidad de sí mismo ha cambiado. Es un hombre que ha nacido de nuevo. Es un hombre que ahora ve la revelación de Cristo como una necesidad absoluta. Él reconoce la verdad acerca de la vieja naturaleza. Él dice, estaba cegado en el pasado. Estaba cegado por el pecado, por el Dios de este mundo. Y sabe que en esa condición no podría llegar a creer. Pero ahora sabe que ha existido, se ha practicado una operación que ha tenido lugar en su alma. Y eso es una transformación. Ha cambiado. Es una persona nueva. Ya no discute, por ejemplo, los milagros. Él sabe que los milagros son verdad. Él mismo es un milagro. Él mismo ha sido elevado al reino de lo sobrenatural. Ya no discute estas cosas. Él dice, yo estaba ciego, pero ahora veo. Esa es la realidad. Hay un cambio, una transformación completa de la vida. Antes no podía ver, pero ahora su alma ya ve. Antes no podía ni siquiera mover a su alma para ningún lado. Ahora está libre. Y esa es una muy buena prueba. Porque si todavía está discutiendo consigo mismo acerca de la verdad, pues no es de él. Si dice que la Biblia no es algo más que un grupo o una serie de versículos que son solamente pensamientos o ideas de hombre, pues no es de él. No ha nacido de nuevo. El hombre que no ve la necesidad absoluta de la revelación de Dios es un hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre que nace de nuevo no tiene problemas en su mente acerca de la revelación, acerca de las escrituras, acerca de los milagros, acerca de lo sobrenatural. Un hombre que ha nacido de nuevo es un hombre que no tiene dificultad acerca de las doctrinas. No tiene dificultad con la doctrina de la salvación. No entiende, por supuesto, perfectamente o completamente, pero él sabe la doctrina bíblica del pecado. Sabe que eso es verdad, verdadera en él y verdadera en todos los demás. A él no le molesta creer en la doctrina de la condenación y el infierno. Y si hay alguien que no le gusta la doctrina de la condenación y el juicio, no va a ser fácil ver cómo esa persona ha nacido de nuevo. Si no cree en las doctrinas bíblicas, esa persona está pensando como un hombre natural. Si realmente ha nacido de nuevo, le interesará cada día la sangre de su Salvador. Y este hombre no tiene ninguna dificultad con el plan de redención, con la elección. No, se regocija en ellas, tiene una nueva realidad en sí mismo. Sabe que ningún hombre podía salvarlo, ningún maestro lo podía salvar. Sabe que debe haber algo divino, algo de afuera, que ha hecho eso dentro de sí y reconoce la realidad de que Jesús debe tomar su castigo y soportarlo en su cuerpo. Y no hay problemas con estas cosas para el que ha nacido de nuevo. Estas son inevitablemente un motivo de alegría. Todas estas doctrinas solamente llenan el corazón de gozo. Estas son cosas que le hacen disfrutar y además le dan una seguridad verdadera porque cree en la sana doctrina. Por eso el verdadero examina todo cuidadosamente y retiene lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Y la doctrina sana le lleva a tener una conciencia aguda de la santidad de Dios. Le lleva a mostrar, a ver su pecado propio, porque eso siempre acompaña a la salvación genuina. Juan escribe, si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Una característica que identifica a los incrédulos es que no se consideran pecadores. No reconocen la perfección moral absoluta de Dios. No piensan que Él es la luz y que no hay en Él tinieblas. No ven la luz. No reconocen hasta qué punto están contaminados por la oscuridad del pecado. Sin embargo, los verdaderos creyentes tienen un agudo sentido interno de pecaminosidad. Los no pecadores, los incrédulos piensan que son no pecadores y los creyentes piensan que son unos pecadores horribles. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Sus vidas se caracterizan entonces por despojarse cada vez más del pecado y por revestirse de justicia. Cuando pecan, qué dolor, qué dolor. Experimentan ese pesar, esa tristeza. Y eso cada vez va purificando cada vez más al pecador. Hay una conciencia que es purificado y que conduce al arrepentimiento. Confiesan su pecado, buscan el perdón en Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7:14. Es un ejemplo de esa sensibilidad del creyente y de su odio por el pecado. Yo soy carnal, dice, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Como el apóstol, los hijos verdaderos de Dios pecan de diferentes maneras. Pero ¿qué hacen? Confiesan su pecado y buscan la restauración de esa comunión con Dios. El falso cristiano no le importa, esconde su pecado, pero el creyente genuino exclama como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Hijo de Dios está agotado, está cansado de esta carga de pecado y anhela una comunión restaurada con el Padre mediante la confesión y el arrepentimiento. Y eso lleva al creyente verdadero a tener un patrón decreciente de pecado en su vida propia. No es solo una persona sensible a su pecado porque todavía su pecado permanece ahí, pero por la gracia de Dios y el poder del Espíritu también va a tener victorias progresivas sobre su pecado. Juan escribe, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Independientemente de que alguien confiese lo que confiese, independientemente de que alguien dé una profesión de fe, si continúa con un patrón ininterrumpido de pecado, demuestra que no es uno regenerado. Primera de Juan 3:8. Y por el otro lado, cuando el pecador es regenerado, el dominio del pecado se rompe y el Espíritu produce frutos de santidad en el nuevo converso. El pecado que mora es cierto que permanece, pero el amor al pecado se ha quebrantado. El verdadero cristiano ya no está esclavizado al pecado, sino que está esclavizado a la justicia y reconoce esta verdad. Y cada hombre tiene una conciencia que le ayuda en esto. La conciencia que los hombres naturales también tienen, porque Dios los hizo así. Dios nos hizo a tanto creyentes como incrédulos con conciencia. Y la conciencia les habla que no deben hacer esto, pero igual lo hacen. Hace unos días hablé con un incrédulo que mentía y yo le dije, no mienta, no tiene que decirlo, es alguien muy cercano. Yo le dije, no tiene por qué decirlo. Sabía él que estaba mal, no le dolía, él dijo, no me importa, yo voy a seguir diciendo lo que estoy diciendo. Pero con los creyentes es diferente. La conciencia está ahí. La conciencia simplemente le está emitiendo unos veredictos sobre lo que ha hecho, sobre lo que piensa. Y Pablo lo dice en Filipenses 2:12, dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia.
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es obediente sin que nadie mire. Nadie está mirando, igual obedece. Hay algo dentro del creyente que lo está instando, que lo está llamando, que lo está estimulando a algo mejor, a algo más elevado, y no necesita que el mundo lo vea. Y esa conciencia es algo que actúa dentro de creyentes como de no creyentes. Pablo lo dice en Romanos: ellos, los no creyentes, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Pero la conciencia del creyente es peculiar, es especial, es alimentada de una forma especial para aquellos que son nacidos de nuevo. Hay una conciencia de vivir una nueva vida, una nueva naturaleza en el interior. La conciencia entonces le lleva a no pecar, a revisar el interior constantemente. Y eso le lleva a que cada vez peque menos. Y hay más. Mientras esos patrones de pecado decrecen, la obediencia aumenta. Esa es la realidad del nuevo creyente. Juan no lo podía poner más claro y dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Ese término guardar habla de una obediencia en alerta, cuidadosa, esmerada, una persona que se esmera por guardar su palabra, no solo con acciones, sino también en su corazón. La obediencia al verdadero cristiano es una prueba de ese verdadero nacimiento. El verdadero creyente obedece los mandamientos de las Escrituras. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Juan 8:31. Y los patrones de obediencia continúan, es algo que permanece. Y eso es lo que da la confianza de que tiene una fe salvadora. ¿Eso necesita demostración? Cuando se implanta este nuevo inicio en la persona, inevitablemente vive una nueva vida. Y esta nueva vida es un gran contraste con lo que era el hombre en su naturaleza anterior. No es nada más que una nueva vida. Y eso es exactamente lo que se describe en el Nuevo Testamento. Los hombres, según el Nuevo Testamento, tienen una naturaleza torcida, pervertida, contaminada, y eso es lo que somos por naturaleza. Ahora, de repente, viene y se implanta una semilla de vida, se pone esa semilla de vida en cada uno de ustedes y en mí, y ahora los actos son diferentes. Y no hay necesidad de discutir eso. Un hombre que es consciente de algo así se llena simplemente de asombro. Yo ya no soy esa persona de hace años. Yo miro mi pasado y yo digo: terrible. Ese hombre yo ya no lo soy, porque ahora hay una conciencia, ha venido transformando mi vida. Hay un gran cambio en mi vida que no solamente es la mía, es la de todos ustedes. Es la manera de verificar que somos parte de él, porque ha habido una transformación, ha cambiado, algo que es asombroso, algo interno ha cambiado dentro del corazón. Y esto, por supuesto, lo encontramos a menudo en las Escrituras, pero no hay una mejor declaración que Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es todo. Y esto es algo asombroso. El mundo de hoy, fuera de Cristo, fuera de la iglesia, no sabe nada acerca de esto. No tiene ningún interés espiritual. Tienen sí intereses, por supuesto. Intereses políticos, intereses en las artes, en la música, en el drama, en lo que leen en los periódicos. Son críticos de lo que está sucediendo. Leen libros, obras, van a obras de teatro, conciertos de música, pero no tienen intereses espirituales. Sus intereses no han sido regenerados. Muchos no saben nada de los intereses espirituales. Y el hombre no regenerado no está interesado en su alma porque nunca piensa en ello y no es consciente de ello. Pueden hablar de Dios cuando se trata de tener una discusión religiosa. Yo tengo un pariente, un familiar,
que todas las veces que nos vemos trae el tema religioso. Pienso que a él le llama la atención hablar de esto, pero no para pensar en Dios, simplemente para debatir. Esto es lo que él hace. No sabe nada acerca de Dios y no está interesado, simplemente quiere debatir. Realmente ni siquiera piensa en su propia vida. No piensa en solamente en las actividades cercanas de su día, pero no se sienta y dice qué es la vida, qué es el hombre, quién soy yo. ¿Hay algo más allá de este mundo? No, solo piensa en esas cosas del día a día y además le molesta que le hagan pensar en cosas más allá. A muchos hombres no les gusta que les hagan pensar, por ejemplo, en la muerte. Y aquel que no piensa en la muerte no es un hombre espiritual. Un hombre que siempre quiere estar pensando en las cosas de este mundo y nunca pensar en la muerte, pues no es de él. Él no está interesado en la iglesia como tal. Tal vez está interesado en burlarse de la iglesia, pero no está interesado en lo que realmente es la iglesia, de cómo llegó a existir, de para qué sirve y por qué estamos acá. Él no está interesado en la oración, no está interesado en la Biblia. Ese es un hombre natural. Y aquí hay más que un hombre natural. Todos somos hombres naturales, pero Dios ha hecho la obra. Es la diferencia. Ya no pensamos como éramos. Ahora pensamos diferentes. Ahora cambiamos, nuestro interior ha sido transformado. Para su propio asombro, para el mío propio. Descubre que hay cosas nuevas en su vida. Y eso es algo muy notable que suceda. Si ustedes, mis amigos, están interesados en estas cosas, pues han nacido de nuevo. Y esa es una buena evidencia de que ha nacido de nuevo, porque además está aquí. No solamente está interesado en esas verdades, sino que está aquí escuchando acerca de esas verdades. Personas como nosotros, con el mismo, iguales a nosotros, con el mismo tipo de inteligencia, la misma comprensión, la misma posición en la vida, en este momento están afuera haciendo cualquier cosa, menos pensando en las cosas espirituales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre usted y los demás? Bueno, la razón es porque hay algo espiritual dentro de cada uno de ustedes. Y reconocer la realidad de quién es lo que nos ayuda a entender que somos de Él. Y ojo, no digo que esto es algo para solo el domingo, porque puede pasar. Hay unos que son muy espirituales el domingo y 6 días de la semana son unos demonios. Se involucran en sus negocios, en sus profesiones y no tienen ni un solo interés en poner sus mentes en las cosas del Señor. Algunos chicos estudian toda la semana, hacen deporte el sábado y luego vienen el domingo a la iglesia. Bueno, pues eso es religión. Eso no es solo membresía. Eso es solo un elemento en el programa del día que fácilmente se puede quitar, puede ser eliminado. Y como digo, más fácilmente eliminado que la mayoría de las otras cosas que hacen en la semana. No. Le pregunto, ¿qué es o tiene en su vida como primordial? ¿Qué es lo que está por encima de sus prioridades? ¿Cuál es su prioridad en su vida? ¿Cuál es su interés principal? Si es lo espiritual, pues ha nacido de nuevo. No hay duda al respecto. Y cuando descubre eso, entonces se sorprende. Resumámoslo un poco, esta realidad. La realidad de sí mismo es que tiene ahora un discernimiento espiritual, tiene una conciencia aguda por el pecado, tiene un patrón de crecimiento de pecado y un patrón crecimiento en obediencia. Y ahora veamos la tercera, la relación con las otras personas. Entonces tiene una relación con Dios, tiene una realidad de sí mismo y ahora la relación con las otras personas. Y una prueba de la salvación genuina es un creciente rechazo del mundo en el que se encuentra. En Juan 2:15 dice estas palabras:
hablando de los afectos más profundos del cristiano verdadero, sus mayores deseos y sus metas supremas, y dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es ese perverso sistema mundial manejado por Satanás, que abarca la falsa religión, las filosofías errantes, el delito, la inmoralidad, el materialismo y cosas por el estilo. Y aunque estas cosas dominan los afectos y la voluntad de todos los incrédulos, le repugnan al verdadero creyente. Es cierto que los cristianos pueden en ocasiones verse atraídos por las cosas del mundo, pero es un pecado que acarrea convicción, confesión y arrepentimiento. Aunque el pecado que permanece resulta frustrante algunas veces y desalentador, los verdaderos creyentes pueden sentirse agradecidos de que el pecado sea una realidad que ahora ha aprendido a odiar. Ya ha dejado de amar, ya no ama lo que hacía o lo que había hecho por muchos años. La nueva vida en Cristo nutre el amor por Dios y por sus cosas. Así que aquellos que se autoexaminan deben preguntarse si rechazan el sistema de este mundo malo, junto con todas sus falsas ideologías, sus religiones, sus estilos de vida impíos, sus vanas búsquedas, y en su lugar aman a Dios, aman su verdad, aman a su pueblo. Tales afectos no son naturales, ni atractivos para la humanidad depravada, y por tanto son una prueba de la gracia del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y no solo rechaza al mundo, sino que también el mundo lo rechaza, el mundo lo repudia. Por esa razón Juan escribe: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Cuando el pueblo de Dios está aparte del mundo, el mundo lo rechaza. El mundo tiene valores pecaminosos y no está en favor de la justicia, pero el creyente tiene valores justos y en favor de la justicia. Y entonces, como están los dos juntos, la maldad queda expuesta. Y por eso aquellos que aman la oscuridad odian la luz, porque están expuestos. Juan, en el versículo anterior de Juan 3, allí habla, dice Juan que Caín odiaba a su hermano y lo asesinó precisamente por la conducta justa de Abel. El pueblo de Dios va a experimentar el rechazo y hasta la persecución por parte del mundo, de todos aquellos que no pertenecen a Cristo. Le pasó a Jesucristo. Él sufrió por causa de la justicia. Y aquellos que buscan la seguridad de la salvación deben preguntarse si son aceptados por el mundo, o si como aquellos que son conformados a la imagen de Cristo atraen el mismo rechazo que Cristo provocó. Es decir, o es rechazado o está con el mundo. A veces la primera forma de saber que uno ha nacido de nuevo es que otras personas se lo hagan saber que ha nacido de nuevo. Jesús en Mateo 10, Él está enviando a sus discípulos y les advierte que no van a ser recibidos con alegría y con deleite por todos. Él dice: cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y luego dice: pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os hablaréis o qué hablaréis, porque a esa hora os será dada lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego lo pone con una frase muy llamativa, dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner
al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está el principio. ¿Con qué frecuencia se verifica esto en su vida o se da cuenta de que esto está pasando? Los creyentes van a ser odiados por el mundo, y ese odio y ese rechazo por ese sistema perverso del mundo es una prueba. Cuando lo odian es una prueba de que usted hace parte de del nuevo nacimiento. Pero lo es también en su relación con los hermanos. Esto es otra prueba, la relación con los hermanos. En 1 Juan 3:10 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Amar a los hermanos cristianos es una prueba de que hace parte del reino. Si usted no ama a los hermanos, pues no es de él. Alguno dice: pero qué aburrición, yo prefiero desde el internet verlos. Pues no es de él, no es de él. Porque aquí todos nosotros somos, es que allá son muchos hipócritas, pero acá en realidad somos todos hipócritas, por supuesto. Estamos todos enfermos. Todos somos un grupo de personas enfermas. No es que allá no son tan buenas personas como yo esperaba. Pues sí, no somos tan buenas personas porque a veces somos odiosos. Pero estamos todos en un proceso de santificación. Eso es la realidad de la iglesia. Es un hospital lleno de enfermos. Eso es lo que estamos acá. Pablo lo dice a la iglesia de los tesalonicenses. Dice: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amar unos a otros. Jesús llega tan lejos a decir, a afirmar que el amor de sus discípulos los unos por los otros, esa es la prueba, ante todas las pruebas, la prueba más grande de que son sus seguidores. Juan 13:35. Por lo tanto, aquellos que son fríos, poco compasivos, indiferentes hacia los demás creyentes, revelan egoísmo. Eso muestra incredulidad. Pero quienes se deleitan, aquellos que se gozan en estar con los hermanos, con las hermanas en Cristo, que desean suplir las necesidades de los santos, pueden estar seguros de que pertenecen a la verdad. Yo le pregunto, ¿entiende esto que he estado hablando hoy? Estas son las 3 R's que confirman si ha nacido de nuevo. Una relación con Dios, reconocer la realidad de uno mismo y una relación con las demás personas. Si lo entiende, no necesita más confirmación. Piensen en 2 hermanos, nacen de los mismos padres, tienen las mismas características esenciales, la misma naturaleza y siempre han hecho las mismas cosas. Y uno de ellos, por la gracia de Dios, nace de nuevo y el otro no. Hay vida en el primero y no hay vida en el segundo. Ahora lo que estoy diciendo es que no solo el hombre que ha nacido de nuevo se da cuenta de que tiene una nueva relación con Dios, de que ahora tiene unas relaciones, unas internas, perdí la palabra, una realidad de sí mismo interna, reconoce esa realidad, no solamente tiene la relación con Dios, reconoce la realidad, sino que también tiene una relación con las otras personas. Se da cuenta de lo que ha sucedido en su vida. Y su hermano, el incrédulo, se da cuenta también de que eso ha sucedido en esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué el hermano se da cuenta de esto? De alguna manera esa persona es diferente, el nuevo creyente es diferente. Y no es que esté tratando de ser diferente, es simplemente diferente. Y debido a que es diferente, por supuesto que piensa de una manera diferente, se comporta, actúa de una manera diferente, pero no está tratando deliberadamente
de ser extraño o ofensivo con la otra persona. No condena a su hermano que no está convertido, todavía lo ama y está ansioso porque él crea. Haría cualquier cosa porque él creyera. Y esto sucede no solamente con hermanos, sino también entre esposos, esposas, entre padres e hijos, madres e hijas. Mis hermanos, esto del cristianismo es verdadero. Esto es verdad que hay un cristiano que es verdadero y hay uno que no lo es. Y tenemos ese deseo porque otros lo conozcan. Yo les digo, nosotros cuando vinimos con mi esposa, teníamos ese deseo de predicar el evangelio a toda la familia. Queríamos que todos creyeran. Llevamos 7 años y no hay ni uno aquí en Colombia que haya creído. No hay ni uno que esté aquí. Es triste, ¿no les parece? Bueno, hoy lo vamos a dejar así por hoy. Pero mis queridos amigos, esas son las pruebas, esas son las señales. Yo les pregunto, ¿ha sucedido esto en usted? ¿Se sorprende de usted mismo? ¿Sorprende a las otras personas? ¿Tiene una nueva comprensión interna? ¿Le sorprende el hecho de que ahora se deleita en estas cosas? ¿Lo está disfrutando? Si lo está disfrutando, ha nacido de nuevo. Es un hijo de Dios. Ya no es una persona natural, es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por el ánimo que nos das a todos nosotros que hemos creído, a todos nosotros que hemos puesto la fe en Cristo, a todos nosotros que hemos sido regenerados, a todos aquellos, Señor, que han sido adoptados, a todos, Señor, los que estamos aquí, que a pesar de que vivimos en este cuerpo de pecado, anhelamos esta relación contigo, anhelamos, Señor, vivir vidas de obediencia, vivir vidas retirándonos del pecado, Señor. Esa es una prueba y gracias por ello. Ayúdanos, Señor, en este caminar cristiano, ayúdanos a reconocer nuestra realidad, a reconocer la realidad de nuestras vidas y a ser, Señor, amantes de los hermanos y vivir para la gloria tuya, Señor. Esto es simplemente otra vez, Señor, un motivo de agradecimiento porque tú en tu palabra nos lo muestras. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos.